Opinión y música, mucha música. Y en español. Contamos contigo. Domingos con Escobar, el programa de los domingos. Y vamos a hablar con una persona que está muy cerquita, somos vecinos y a veces incluso bien avenidos entre bilbaínos y santanderinos, ¿no? Está en Bilbao, se llama Javier Garay, y es una persona de los pesos pesados de un grupo que ya forma parte de la historia de nuestro país, que se llama Mocedades. Javier Garay, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Bueno, estoy aquí disfrutando del buen día, ¿no? Disfrutando del día despejado que dicen que va a hacer. Yo no, aquí debajo de un arbolito. Ah, qué bien. Sí, al fresquito, hombre, aquí se está bien. Normalmente me suelo preparar las entrevistas, me tomo mi tiempo, pero cuando he llegado a ti, a vosotros, he pensado, ¿y qué voy a decir yo de Mocedades que no se sepa, no? Por lo tanto, he preferido que seas tú un poco el que pintes este cuadro. Bueno, no sé qué puedo contar que no se sepa. Evidentemente hay mucho escrito, ¿no? Lo que ya está escrito está, ¿no? Estamos sí. Ahora donde estamos. Sí, pero bueno, es que hay biografías en todos los sitios, todo el mundo ha puesto muchas cosas y no sé qué decir, qué contarte que no se sepa. Prácticamente musicalmente se sabe todo. Las cosas personales se quedan ahí. ¿Qué más puedo decir? A ver, tú pregunta. Bueno, que tal vez en este momento, cuando hablamos personalmente tú y yo el otro día, pues ya te dije que mi intención no era, ni es, ni será, pues entrar en terrenos que además no me llevan a ningún sitio ni llevan a este programa, pero hay una cosa simplemente como referencia, que además también me lo dijiste tú, que es de repente pues una persona puede ver un Mocedades y puede ver otro Mocedades. De hecho, creo que en Bilbao hay un Mocedades, no sé si ayer o hoy o mañana. Entonces, para las personas decir, bueno, esto qué es lo que sucede o ha pasado, yeah. Pero no qué es lo que sucede porque hay dos, o sea, bueno, si lo quieres decir, yeah. Pero ¿me entiendes? Que porque hay dos. Bueno, sí, no, te entiendo perfectamente. No, hay dos Mocedades en este momento, porque había uno donde estábamos dos componentes del grupo. Bueno, tendría que empezar haciendo un poquito de historia, ¿no? Si quieres empezamos por el principio. Mocedades empezó a grabar en el año 69, ahí eran 8 componentes. Después en el año 70 se fueron 2, entre yo, fuimos 7, ya yo grabé el tercer disco, que era la versión del Otoño de Vivaldi. A partir de ahí empezamos a funcionar, y en el año 72 de los 7 que estábamos se fueron 3, que eran Sergio Estíbaliz y el hermano de Sergio, Rafa. Entonces nos quedamos 4 componentes en el año 72, que fuimos los 3 hermanos Uranga, Amaya, Zaskun y Roberto, y yo. En ese momento tuvimos una conversación, decidimos continuar, rehacer el grupo, y en el momento en que estábamos prácticamente para rehacer el grupo, nos llama la compañía que si queremos ir a Eurovisión. Así que ya los que entraron sabiendo que estaba esa propuesta. Volvió José, que se fue cuando yo entré, y a terminar estudios, y entró Carlos, que venía del grupo Los Mitos. En el año 72, en otoño, empezamos a preparar la canción de Eurovisión, Eres tú. Y a partir de ahí, pues estuvimos esas 6 personas estuvimos hasta el año 84, en el que Amaya abandonó. Bien, a partir de ahí, pues se fue Carlos, se fue José, quedamos 3, continuamos con Mocedades, Roberto también en los años 92, 93 me parece que dejó el grupo, y continuamos 2 con Mocedades. Se creó consorcio con otros 2 de los que habían estado en el grupo, que eran Amaya y Carlos, en Eurovisión. Entonces, a partir de ahí, Izaskun y yo continuamos con el grupo hasta el año 2014, que Izaskun se separó y montó otro Mocedades. Entonces, a partir del 2014 hay 2 Mocedades. Está el que yo estoy, que era el que estaba Izaskun antes, y está el que ha montado Izaskun, que ha montado con gente que pasó por Mocedades y tal, pues bueno, ha montado otro Mocedades. Entonces, el tema, yo creo que hay sitio para todos, pero el tema está en
ver a quién quiere ver la gente que va a ver a Mocedades, y bueno, un poco en elegir, ¿no? O sea, si verdaderamente... yo sé que es un lío todo esto, ¿no? A la gente le funde los plomos el oír esto, pero hay que explicarlo, porque es la verdad. Así que esta es un poco la historia. Y en cualquier caso, perdóname, Javier, en cualquier caso, no sé, yo te lo pregunto, estamos hablando de dos mocedades que son legítimas las dos. Las dos completamente legítimas. Vamos a ver, la marca Mocedades está registrada en el año 69. La tenía una persona, nos la pasó a final de los años 70, y a partir de eso los dueños de la marca Mocedades, que está en este momento vigente, somos los 6 que estuvimos en Eurovisión, ¿no? A partes iguales. Entonces, como no hay un acuerdo entre nosotros previo de cómo hay que utilizar esa marca, bueno, cada uno de nosotros podría tener un Mocedades legalmente, si quisiera. Entonces, bueno, esta es la cuestión. Ya somos muy mayores, creo yo, para empezar a pelearnos, ¿no? Las cosas están así y bueno, pues nada, van a seguir así. Vamos a seguir hablando un ratito. Hemos dejado un espacio amplio para creo que el peso, la historia y la calidad de sus ingredientes, que ese es otro aspecto a tener en cuenta, que quiero preguntar también a Javier Garay, pero vamos a escuchar un tema de Mocedades, de Javier Garay y Mocedades, titulado, creo, José Antonio, La Otra España. Seguimos en directo, saludamos también, estamos creciendo en países como Argentina, como Chile y como México. En México, además, es un emblema. Mocedades es casi su segunda España, por así decirlo. Y estamos conversando con Javier Garay del grupo Mocedades. Decir también a las personas un poco que puedan estar interesadas en contactar con ellos, que Mocedades, creo que es mocedades.com, Javier. Sí, mocedades.com o .es, le va a salir la página. Y a través de su representante, que es Atomic, ¿no? Atomic Producciones, sí. Atomic, es una empresa de Bilbao, sí. Atomic de Atómico, Atomic Producciones. Atomic, sí. Atomic Producciones. Bueno, esto es una empresa de Bilbao que se puede encontrar en Google perfectamente, con ese nombre. Así que, bueno, si alguien quiere alguna actuación, pues es la forma de llegar a vosotros. Sí, es cualquiera de las dos, o el mocedades.es o .com o Atomic Producciones, o bueno, para América tenemos el manager de siempre, que es Julio Domínguez. ¿Julio? Domínguez. Sí. Es los tres medios de conectar. Pues bueno, estamos en este punto, mes de julio. ¿Qué te van a explicar? ¿Qué te van a decir a ti, como decíamos antes, con casi medio siglo? Pero seguro que tienes ganas de seguir. Yo he visto alguna entrevista tuya en las redes, creo que en una televisión local de Bilbao, una entrevista además muy bonita a todo el grupo, en un programa creo que se llama Capital. Sí. Está muy bien, con mucho respeto y mucho cariño, se os ve unidos, se os ve con esa transmisión de sentimiento, ¿no? Ese toque personal, ¿no? Ese aroma que dices, ¿no? Que tiene el sello del grupo Mocedades. Entonces, en este momento dices, bueno, me apetecería hacer esto, ¿qué te apetece, Javier? Pues bueno, ¿qué me apetece? Pues te diría que me apetecería hacer un viaje por América, una gira extensa, montar un espectáculo que sea un Mocedades, digamos, puesto al día en el sentido de con una gran orquesta, muchos músicos y montarlo estupendamente bien para que la gente escuche las canciones de Mocedades como se hicieron en el año 84 en aquel disco 15 años de música que lo grabamos en Madrid como despedida, aquel disco doble con gran orquesta y tal. Me gustaría todo eso. Me gustaría que también estuviera Juan Carlos Calderón, pero Juan Carlos Calderón ya no está entre nosotros. Óscar Gómez, que fue otro de los productores del grupo por el medio, que lo hacen muy bien.
y me gustaría seguir hasta que un poco la voz aguante. El cuerpo puede estar un poquito magullado, como digo yo, pero si la voz aguanta, pues seguir unos añitos, no sé cuántos, hasta que la voz digas hasta aquí ha llegado. Oye, he visto algún vídeo que tenéis publicado en las redes. Hombre, el cuerpo aguanta bien, y la voz suena bien, y lo que acabamos de escuchar es del último trabajo, ¿no? Lo que hemos escuchado. Sí, ese está grabado hace 2 años, más o menos, se sacó hace 2 años, y no era un disco para poner a la venta, era un disco que estábamos haciendo para llevarlo a las galas y venderlo en las galas. O sea, estábamos haciendo ese disco, tampoco es que está hecho con todos los medios que se puede hacer un disco, ¿no? Ahí están grabando, los músicos son nuestros músicos, y bueno, uno de ellos es un productor, y es el que ha hecho todos los arreglos y todo lo demás. Ese disco está hecho además en un estudio de Cáceres, que es el de nuestro técnico, que es un técnico que lleva más de 10 años con nosotros, y como te digo, no era un disco para venta. Así que, bueno, si hiciera un disco para venta, grabado en Madrid, en un gran estudio, con los músicos que normalmente graban en los estudios y tal, pues posiblemente estaría más ajustado, ¿no? Pero es un disco que suena muy bien. Que suena bien y que de alguna forma, sobre todo para las personas que pueden llevar un cierto tiempo sin escuchar a Mocedades ¿no? Y puedes decir, bueno, cómo sonamos, ¿no? Estamos ahí, seguimos ahí y bueno, y esto es lo que hacemos, ¿no? Sí, bueno, en directo suena parecido, porque además llevamos los mismos músicos. Alguno ahí ha cambiado, pero los mismos músicos que han grabado eso, batería, el teclas, el bajista, están en directo, o sea que suena parecido a lo que es este disco. Lógicamente un disco en estudio suena siempre con unas reverbs diferentes, claro. En fin, algo diferente, pero el técnico que llevamos es el mismo que nos ha grabado, así que van a oír prácticamente esto los que quieran ir a vernos. El resto digamos, podríamos decir, personas nuevas desde el 2014 para acá, que estaría Iciar, ¿no? Está Iciar, está Begoña, que es la que es la solista de La Otra España, que habéis puesto antes. Sí. Está Aitor, que bueno, Aitor tiene una voz de barítono, digamos que tipo Nino Bravo. No sé si le gusta a él, pero bueno, por ahí. Y está Luis, que lleva 20 años, que es una voz media aguda. O sea, estamos bastante equilibrados en cuanto a timbres, y son, bueno, como tú has dicho, nos llevamos muy bien, estamos prácticamente todos a una, y yo tengo unos excelentes compañeros. El grupo y da un poco la complejidad, ¿no? Y que podrían aparecer nuevos Mocedades, como decías, se ha convertido un poco, es como cuando te ficha el Barcelona o el Madrid, ¿no? Es decir, mira, me ha fichado Mocedades, ¿no? Es decir, porque hay un espíritu, es bonito. Yo creo que un poco esa tristeza que tú mencionabas en esta entrevista en La Voz de Galicia en octubre de 2014 es por este reflejo, ¿no? Porque es un grupo que ha dado tantas alegrías, y además siempre ha sido como muy, no como muy, sino el cómo, ha sido muy respetuoso. Es que la línea de Mocedades, a mí, que no os conocía, aunque, bueno, el manager de un grupo que ha derivado es primo hermano mío, pero no tengo contacto ni con mi primo hermano ni con el grupo. Y siempre habéis llevado una línea, un tempo, ¿no? Sí. Respetuoso. Mira, en los años 70 cuidábamos la imagen, lógicamente. También nos gastamos muchísimo dinero, también hay que decirlo, pero cuidábamos la imagen del grupo, cómo íbamos vestidos, la línea a seguir. El grupo al final es de Bilbao, o sea que no éramos ni divos ni nada por el estilo. Llegábamos a los sitios, cantábamos, no metíamos ruido, que esa es una de las cosas que creo que es uno de los secretos de Mocedades, aparte de la transmisión de padres a hijos y demás, ¿no? Que eso ha existido, ¿no? Todavía nos vienen a las actuaciones gente de 30 años o de 40 años, nos dice: yo escuchaba en el coche con mi padre cuando eran vacaciones todas las cintas de ustedes, eran casetes y tal y cual. Bien, aparte de eso, yo creo que el mantener una imagen bien,
el no meter mucho ruido. Yo soy de la opinión, y siempre lo he dicho, ¿no?, que el que entra en los corazones sin meter ruido se puede quedar mucho tiempo. El que entra metiendo ruido puede salir enseguida, y además sale haciendo ruido. Y ahí estamos, ¿no? Formamos parte, como muchos artistas, ¿no?, de la banda sonora de mucha gente, de la vida de mucha gente. Y bueno, pues ese es uno de los secretos, ¿no? La fórmula que nosotros teníamos funcionó en los años 60, cuando salían los grupos folk. No sabías lo que iba a deparar la vida en cuanto al grupo, pero funcionó la fórmula y aquí estamos. Me acuerdo de Agua Viva, me acuerdo de Nuestro Pequeño Mundo, me acuerdo de Jarcha, y me acuerdo de otros grupos estudiantiles que salieron con ese marchamo a la palestra y que dejaron de existir a los pocos años. Y sin embargo, pues Mocedades, aquí está. Y ese espíritu que, fíjate, es el simbolismo que has empezado esta conversación, ¿no? Estoy aquí sentado en un árbol. Sí. Es una imagen bonita que habría que fotografiar. Mientras vamos a seguir fotografiando sentimientos a través de la voz de este grupo, Javier Garay, Mocedades, con este tema, ¿Dónde estás, corazón? Corazón, en la voz de Mocedades, estamos conversando con Javier Garay, del grupo Mocedades, que junto a Iciar, Begoña, Aitor y Luis conforman este precioso símbolo del recuerdo, del presente y del futuro a través de la música. Y nos hablabas, Javier Garay, de Juan Carlos Calderón, que además es de aquí, era de aquí, perdón. ¿Qué podemos decir que nos haya dicho de Juan Carlos Calderón, no? Bueno, para mí, yo admiraba muchísimo a Juan Carlos. Admiraba como músico. Era un músico de jazz, o le encantaba el jazz, y fue cuando él nos contaba que él recibió una cinta de la compañía Zafiro, donde había unos chicos de Bilbao que cantaban como colegiales, más o menos. Dijo, estos valen, ¿no? Y gracias a Juan Carlos Calderón, el grupo firmó con una compañía, grabó, y además pasó de ser un grupo folk, como decía antes, de final de los años 60, con todo aquel movimiento estudiantil, pasó a ser un grupo pop. Y además, gracias a él y a sus canciones y a su saber hacer y a su saber producir, porque hacía prácticamente todo, excepto cantar, gracias a él estuvimos en Eurovisión y quedamos en segundo lugar con su canción. Bueno, y un poquito, digamos que un 1% gracias a mí, ¿no? Pero yo admiraba mucho a Juan Carlos, ¿no? Hace poco estuvimos, bueno, el año pasado estuvimos en un homenaje que le han hecho en su pueblo donde él veraneaba, donde tenía una casa, y que estuvo el presidente de Cantabria también. Uh-huh. Y bueno, estuve con su familia, con su hijo, con su mujer, charlando un ratito, recordando viejos tiempos, ¿no? Yo creo que él ha sido uno de los poetas más importantes de la canción aquí y en América, ¿no? Y en América Latina. Y creo que todavía no se ha escrito de Juan Carlos lo que se debería de escribir. Me da la sensación de que se ha escrito poco de él, porque pocos compositores tienen en las GAE tantas canciones, tantos éxitos y tantos artistas que han cantado sus canciones. Los hay, pero pocos, como él, pocos. Nos decías antes, nos hablabas de Eres tú. ¿Cómo se gestó esa canción? Bueno, Eres tú eran dos canciones. El principio de Eres tú era una canción con otro estribillo diferente, y luego había una canción que se llama Dime Señor, que tenía el estribillo de Eres tú. Uh-huh. Entonces yo, escuchando las dos, estábamos escogiendo a ver cuál íbamos a llevar a Eurovisión, y yo le dije a Juan Carlos, estábamos todos alrededor del piano, él estaba tocando, y yo le dije a Juan Carlos, a mí me gusta el principio de esta, de Eres tú, con el estribillo que tiene la otra canción, que es Dime Señor, ¿no? Y lo cambió. Entonces cambió el Eres tú, eso lo llevaba la otra canción. Lo cambió, lo tocó y dijo, sí, está bien. Y lo dejó así.
me acuerdo más de una anécdota, le dije, si es un éxito me darás un 1% de autores, ¿no? Por lo menos. Nunca me lo dio y nunca se lo recordé tampoco, ¿no? Pero esa fue un poco la historia de Eres Tú. Yo me siento pues orgulloso de haber participado, de haber podido aportar un granito de arena, porque la otra canción le puso el estribillo que tenía Eres Tú, que es Dime Señor. Se grabaron las dos. Yo creo que Eres Tú quedó mucho más redonda así, y de hecho es el emblema, y ahí está, ¿no? Y como decía antes, elegida una de las mejores canciones de Eurovisión, o la mejor en algunos países como Holanda. Hay una fotografía puesta en las redes, creo que es en vuestra página mocedades.com o .es, en donde se ve un piano de cola, unos mocedades jovencitos en blanco y negro. Creo que lo recubría el piano como una especie de esto que llamaban el hule, ¿no? O algo parecido, y una admiración, pero a la vez como una complicidad, ¿no? Y un mutuo respeto entre el grupo y Juan Carlos Calderón y Juan Carlos Calderón y el grupo. Juan Carlos Calderón, nosotros decíamos en los años 70 que era el séptimo Mocedades, y lo catalogamos así porque es que cuando llegábamos a su estudio, él tenía un estudio en Las Matas. Al principio íbamos a su casa, vivía en una casa, en un piso de Madrid. Íbamos a su casa y bueno, nos poníamos todos alrededor del piano y llegaba un momento en el que decíamos, Juan Carlos, toca algo de jazz. Nos tocaba una pieza de jazz. Y todos estábamos admirándole porque es que verdaderamente era un musicazo. Juan Carlos era un musicazo. Juan Carlos, y además contado por su hijo en ese homenaje que le hicieron en el pueblo de Santander, decía, mi padre iba con una libreta y el lápiz por la calle apuntando ideas. Y claro, al final ibas y decía, vamos a empezar a mirar canciones, y te sacaba 20. Tenía compuestas 20, decía, venga, elegir cuál queréis, y te tocaba todas, te gustaban todas. Y entonces la admiración con él era grande, muy grande, porque para alguien que está en la música, ver un músico de ese nivel, pues hombre, la verdad es que da muchísimo respeto. Decías, Javier Garaya, hace un rato que bueno, se trata de un poeta de la canción, y hay una especie de sintonía entre lo que has dicho antes y lo que acabas de decir cuando comentas lo de la libreta y el lápiz por la calle, que con el ejemplo de las dos canciones que se fusionaron y derivaron en Eres Tú, que escuchaba, ¿no? Es decir, me da la sensación que era un hombre generoso, ¿no? Sí, bueno, no, había ideas que decían, no, esta no funciona. Había ideas, salvo lo del 1%. Sí, no, es una broma. Eso jamás, además, se lo recordé y jamás me lo recordó él a mí, o sea que... Bueno, si se escucha el hijo de Juan Carlos, que es una broma. Bueno, el hombre era... vamos, yo creo que estaba todo el día componiendo. Era una persona que se sentaba al piano, cogía el papel pautado y empezaba a escribir y tal. A ver, es un músico, nunca, para mí, absoluto. ¿Nunca? O sea, de los músicos absolutos, hay oídos absolutos que en cuanto tocas una melodía la agarran. Bueno, pues era un músico absoluto para mí. Tantos momentos compartidos y a partir de éxitos tanto con vosotros como con otros grupos, pero bueno, de alguna forma vosotros sois la bandera de ese éxito también de Juan Carlos Calderón. Nunca habéis hablado, supongo que sí, de este y de muchos más temas, pero ¿qué les llamó la atención de este grupo del norte que empezó cantando folk y luego se le llamó pop? Pues la verdad es que él comentaba que oyó los coros. Lo que más le llamó la atención es cómo sonaban los coros, los jovencitos que era. Entonces, bueno, cuando entraron en la compañía, el grupo se llamaba Voces y Guitarras, no se llamaba Mocedades. Le llamaron a firmar. Eso lo han contado, yo lo sé porque me lo han contado cuando yo entré en el grupo. Que entré cuando había estado en los años 60 acompañando a la Semana Suranga con mi guitarra y con otro compañero mío del grupo que yo estaba. Y luego me tenía que ir a hacer el servicio militar y me dijeron, ¿vas a entrar en el grupo? Pues es que tengo que ir a la mili, entonces no puedo entrar. Y bueno, cuando ya volví de la mili ya eran
En ese momento estaban buscando nombre. Me acuerdo que querían llamarse Voces Blancas, pero había otro grupo que se llamaba Voces Amigas y decían que se parecía y cómo nos llamamos y qué nombre nos ponemos. En ese momento estaba Sergio, estaban las 3 hermanas Uranga, estaba Roberto, que apareció por allí y dijo, yo también quiero entrar en el grupo. Bueno, todo eso lo sé, fíjate, te estoy hablando del año 67. Y les dije yo, ¿por qué nos ponéis voces y guitarras? Y dijeron, pues está bien, y se quedaron con voces y guitarras. En el momento que entraron a la compañía iban como voces y guitarras, y yo creo que Estíbaliz debía tener como 16 años o una cosa así, ¿no? Entonces alguien de la compañía dijo, hombre, las Mocedades, vienen las Mocedades. Ajá. Y ahí se quedó el grupo de Mocedades, el nombre de Mocedades. Ajá. O sea que, bueno, pues éramos, eran, porque yo no estaba, muy jovencitos, ¿no? ¿Y qué me habías preguntado todo esto? Me lío. Bueno, la generosidad de Juan Carlos. O sea, que era un hombre sí, no, bueno, él escuchaba. Sí, él escuchó porque a un amigo de Bilbao mandó una cinta, un cassette a la compañía. Y él lo escuchó. Y él decía, me gustaron los coros, me gustaron las voces que eran muy jóvenes. Y me gustó la imagen que daban el grupo. Y dice, él comentaba, dice, y dejé el cassette en una mesa 15 días sin escuchar, porque se lo pasó a la compañía que escuchara a ver qué le parecían. Y entonces lo dejó 15 días en una mesa, hasta que un día dice que, bueno, estaba así un poco que no sabía qué hacer, y dijo, voy a escuchar esta cinta. Y en ese momento llamó a la compañía y dijo, yo creo que hay que fichar a estos chicos de Bilbao, porque a él, siendo músico de jazz, le gustaba la polifonía y le gustaba mucho el tema. Entonces le pareció que ese grupo podía funcionar. Yo creo que esta polifonía que tú dices la conserváis. Es decir, ahora estábamos escuchando y además he prestado especial atención el tema Donde estás corazón, y cuidas, ¿no? O sea, hay una... ¿Qué antepones en una grabación? Porque la voz de Javier Garay, lógicamente, es una opinión de peso, mucha experiencia además, pero ¿qué condición es innegociable a la hora de grabar, de cantarlo el tema, ¿no? Mira, la característica del grupo son los coros, fundamentalmente, ¿no? Y después, lógicamente, en los años 70 y mitad de los 80, la voz de Amaya. Bueno, eran las dos características fundamentales, ¿no? La voz de una solista importante como es Amaya, y los coros que estaban, creo que muy bien hechos. Yo, modestia aparte, creo que lo hacíamos muy bien, metíamos muchísimas horas. Para grabar un disco nos tirábamos 15 días, pero había noches de no dormir. Y yo esto lo he vivido, no me puede decir nadie que esto no era así. Entonces yo quiero conservar eso, quiero conservar los coros y quiero conservar la característica fundamental, que es el estilo. Y después, bueno, pues la solista que está tiene que ser una solista que esté a nivel, ¿no? O sea, no, yo sé que no va a ser... hay gente que dice, a mí me gusta más la voz de Amaya. Pues muy bien, yo es que lo entiendo perfectamente, porque fue así durante una década y media, pero es lógico que se cuide eso. Pero sobre todo eso, el estilo, la polifonía, y bueno, la solista tiene que estar a nivel y ya está. Esto es, no hay otra. Bueno, esto es como la Athletic. Tú eres del Athletic, ¿no? Yo soy del Athletic, pero no practicante, como quien dice. Pero a tu alrededor sí que los hay mucho, ¿no? Sí, esto es como decir, bueno, se puede ser un gran portero como Kepa, que a lo mejor no es el Chopo Iríbar, pero que además es un jugador que yo me gustó cuando ya estaba en el B y no era ni siquiera conocido. Estuve aquí en Santander, le dije a mi hijo, digo, este chaval apunta, tiene madera, ¿no? Es decir, el espíritu del Athletic, ¿no? Ese es un poco el tema, pero también el Chopo empezó como Kepa. O sea, cuando empezaba era así. O sea, todo el mundo decía despunta, ¿no? Despunta. Y bueno, lo que hay que ver es un poquito más allá. Cuando yo elegí una cantante, que bueno, han pasado unas cuantas, ¿no? He elegido una cantante, he querido ver, a veces me he equivocado un poco
era un poco menos lo que pensaba y otras veces era un poco más. He creído ver el potencial que puede tener una persona cuando lleva ya un tiempo, tiene ya el aplomo, bueno, pues... Javier, parece que hemos perdido la comunicación. Sí, la hemos perdido. Eso es el árbol. Parece que hemos recuperado la comunicación. Javier, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. A la sombra del árbol. Ya tenemos que ir. Sí, mira, y además te voy a decir, es el árbol del amor. O sea, fíjate. Qué bonito, qué bonito. Pues tenemos que ir concluyendo. Para mí ha sido un placer charlar contigo. Para nuestros oyentes, recordar, recuperar y referenciar el camino de Mocedades a través de Javier Garay. No sé si te gustaría añadir algo. Bueno, no, creo que hemos hablado un poquito de todo, no, simplemente decirle a la gente que bueno, que Mocedades sigue sonando a Mocedades, seguimos teniendo un poquito digamos, el estilo, conservando el estilo y teniendo el sonido y tal, y que, bueno, que si quieren ir a vernos, que ahí estamos, que lo pasaremos muy bien. Y si quieren contactar con el grupo, lo pueden hacer a través de internet, en mocedades.com o .es, o bien con su representante manager Atomic Producciones. Y para los amigos y hermanos de los países americanos está el señor Julio Domínguez, conocidísimo manager, que ha sido manager nuestro durante 20 y tantos años, pero bueno, ahora está más tranquilo. Pero ahí está, lo conoce todo el mundo. Pues Javier Garay, para mí ha sido un placer y muchas gracias por estar aquí. Esta es tu casa, cuando quieras volver ya sabes que puedes contar con Domingos con Escobar y con un servidor. Gracias a ti, Carlos, y bueno, un abrazo para todos los oyentes. Hasta siempre. Y hasta siempre. Gracias.